Muy buenos días, estudiantes de séptimo año básico. El día de hoy nos corresponde trabajar en nuestra clase de matemática en la guía número 1. ¿Ya? En este plan, que corresponde al mes de julio y agosto, vamos a continuar trabajando en lo que ya veníamos trabajando antes de salir de vacaciones de invierno. ¿Ya? Que era, ¿cierto?, mostrar que comprende las proporciones directas e inversas. Ya, en esta semana vamos a terminar lo que tiene que ver con las proporciones directas para luego pasar a lo que es las proporciones inversas. Ya nosotros ya conocemos las proporciones directas, la vimos en profundidad, ¿cierto? Vimos sus características, vimos las variables, qué ocurre, ¿cierto? Y quedamos en la etapa donde estábamos construyendo tablas y gráficos para representar datos. Ya datos que nos entrega un problema, donde nosotros construíamos una tabla, ¿cierto? Con las variables que me entregaba el problema, y luego construíamos un gráfico, ¿cierto? Y hacíamos después trazábamos los puntos y nos dábamos cuenta de que había una proporción directa porque a medida de que avanzaba, de que una variable aumentaba, la otra variable también aumentaba. Y si una variable disminuía, la otra variable también disminuía, ¿ya? Es muy importante que puedan ver las guías del plan anterior, ¿ya? Para poder ir recordando lo que estábamos trabajando y activando un poquito en cuanto a los conocimientos para poder trabajar en la guía del día de hoy, porque es prácticamente lo mismo que ustedes ya hicieron en las guías finales del plan anterior. ¿Ya? Entonces no es algo, esto que vamos a trabajar el día de hoy, no es algo nuevo, no es algo que nunca han visto, es algo que vimos hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan claro y así puedan irlo recordando para trabajar, ¿ya? Bueno, la guía, como les dije, la guía número 1 de la semana 1, ¿ya? Donde estamos en la parte de práctica, que dice, construye una tabla y un gráfico para representar los datos. Y luego resuelve los problemas y responde las preguntas. Es muy importante eso. O sea, no solamente tenemos que construir una tabla, no solamente tenemos que construir un gráfico, sino que también tenemos que responder las preguntas del problema. ¿Ya? En esta guía tenemos 4 problemas A, B, C y D, donde en cada uno de ellos tenemos que construir una tabla. Y en cada uno de ellos tenemos que construir un gráfico. Y en cada uno de ellos tenemos que responder las preguntas. ¿Ya? Yo les voy a explicar un problema, vamos a ir comentando todos, y ustedes ya tienen que irlo resolviendo. ¿Ya? Letra A dice, la razón entre la cantidad de panes y harina utilizada es de 10 panes es a 1 kilo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer 10 panes se necesitan 1 kilo de harina, ¿ya? O sea, con 1 kilo de harina yo puedo hacer 10 panes. Si tengo 2 kilos de harina, 20 panes, ¿cierto? Y entonces, 1 kilo de harina es para hacer 10 panes. Eso lo tengo que tener súper claro. Entonces aquí tengo ya identificadas, ¿cierto?, las variables, que en este caso tengo la cantidad de panes y la cantidad de harina. Si la cantidad de harina aumenta, obviamente la cantidad de panes también va a aumentar, porque mientras más harinas tengo, más panes puedo hacer. ¿Correcto? Entonces dice aquí que es de 10 a 1. Entonces dice, para distintos encargos se deben preparar 30 panes. O sea, si quiero preparar 30 panes, ¿cuántos kilos son? Si quiero preparar 60, ¿cuántos kilos son? Si quiero preparar 90 panes, ¿cuántos kilos son? Y la pregunta, ¿cuánta harina se necesita para cada encargo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes primero? Primero van a construir la tabla. La tabla va a ser en base a la cantidad de panes y la harina utilizada. Esas son las variables, cantidad de panes y harina utilizada. Entonces yo coloco 10 panes, 1 kilo. 30 panes, ¿cuántos kilos? 60 panes, ¿cuántos kilos? 90 panes, ¿cuántos kilos? Y ahí completo la tabla. Para poder, ¿cierto? En este caso, saber la respuesta, ¿cierto? De cuánta harina, cuántos kilos de harina para 30, 60 y 90 panes. Yo sé que 10 panes es con 1 kilo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar en este caso el 30
por, en este caso, el 30, no multiplicar, disculpen. Podría yo, por ejemplo, yo les voy a ayudar aquí, aunque yo sé que ustedes lo van a sacar igual al tiro, ya, dividir, en este caso, 30 dividido en 10, ¿cuánto me da? Y el resultado va a ser la cantidad de kilos de harina. 60 dividido en 10, ¿cuánto me va a dar? Y ahí el resultado va a ser la cantidad de kilos de harina. 90 dividido en 10, ¿cuánto me va a dar? Y ahí va a ser la cantidad de kilos de harina que necesito tanto para 30, 60 y 90. Ya, luego de hacer la tabla, hago la tabla, tengo la tabla completa y luego hago el gráfico. Ya, recordad que tengo que hacer el gráfico con cada una de las variables, ¿cierto? De forma tanto horizontal como vertical. Ya, donde voy colocando, ¿cierto? La cantidad de panes y los kilos, ¿ya? Que voy a ir necesitando para la distinta cantidad de panes, ¿ya? En este caso yo lo podría hacer con, aquí puedo hacer cantidad de panes, puedo poner 10, 30, 60 y 90, y aquí los kilos de harina, ¿cierto? Podría ser 1, luego tengo que ver cuánto kilos voy a necesitar para 30, para poner el numerito aquí, luego para 60, para 90. Y luego, ¿cierto? Voy voy colocando los puntitos y trazo la línea. Y luego de eso, respondo a la pregunta. ¿Cuántos kilos de harina se necesitan para cada encargo? Entonces ahí voy respondiendo. Para el encargo de 30 panes se necesitan tantos kilos, para el de 60 panes tantos kilos, para el 90 panes tantos kilos. Eso tengo que hacer en el A. Y lo mismo tengo que hacer en el B, en el C y en el D. Ya, repito, voy a hacer tabla, gráfico, responder preguntas. Esos 3 pasos. ¿Ya? Luego en el B, yo aquí los otros problemas se los voy a leer nomás, no se los voy a detallar como en el A, porque si no el video va a ser muy largo. En el B dice, se quieren hacer chalecos de lana, para cada chaleco de lana se necesitan 400 gramos de lana. ¿Cuánta lana se necesita para hacer 4 chalecos? 7 chalecos y 12 chalecos. O sea, para hacer, en este caso, un chaleco se necesitan 400 gramos de lana. Para 4 chalecos, ¿cuántos gramos? Para 7, 4 gramos. Y para 12, ¿cuántos gramos? Ya, eso es lo que yo tengo que ahí ir respondiendo. Ya, respondiendo. Un chaleco son 400, 2 chalecos van a ser 800, 3 chalecos 1200, 12. Lo que yo puedo hacer en este caso para poder saber cuánta lana necesito para 4, para 7 y para 12, multiplico el 4 por el 400 y ahí voy a tener la cantidad de gramos. 7 por 400 y ahí voy a tener la cantidad de gramos. Y 12 por 400 y ahí voy a tener la cantidad de gramos. Ya, luego completo la tabla, hago el gráfico y respondo la pregunta. Luego en la C, dice, un barco llega a un puerto con 35 autos. Si cada mes llega un embarque más, con la misma cantidad de autos, ¿cuántos autos han llegado al cabo de un mes? Ya, o sea, dice que en un mes llegó un barco y ese barco trajo 35 autos. ¿Ya? Un mes, o sea, en este caso sería el tiempo, ¿cierto? La variable y la cantidad de autos. Un mes, 35 autos. El segundo mes llegaron 2 barcos y cada barco trae 35 más 35, o sea, 70. Tercer mes, 35 más 35 más 35, 3 veces. Y el cuarto mes, 35 más 35 más 35 más 35, 4 veces. Y ahí completo la tabla, hago el gráfico y respondo la pregunta. Y finalmente dice, un cuaderno tiene 100 páginas. ¿Cuántas páginas tienen 5 cuadernos? Un cuaderno tiene 100. Un cuaderno tiene 100. 5 cuadernos, ¿cuánto tendrá? Para saber cuántas páginas tienen 5 cuadernos, ¿qué hago? Multiplico el 5 por 100. Para saber cuántas páginas tienen 10 cuadernos, multiplico el 10 por el 100. Para saber cuántas páginas tienen 15 cuadernos, multiplico el 15 por el 100. ¿Ya? Construyo la tabla, que en este caso la tabla va a ser cuadernos y la otra variable va a ser las páginas. ¿Ya? Completo la tabla, hago el gráfico y respondo la pregunta. ¿Ya? De esa forma tengo que hacer los 4 problemas. ¿Ya? Y luego de eso le sacan fotito y me la envían a mi WhatsApp. ¿Ya? Yo estoy atento. Ya estoy atento a cualquier duda, cualquier consulta, para ayudarle a recordar, a activar. Ya, así que me háblenme nomás. Ya yo estoy aquí para responder y atenderlo ante cualquier solicitud que puedan presentarse. Estudiantes, a trabajar. Ya, chao, chao.